Pues sean todos bienvenidos, hermanos, y vámonos a la palabra viva que hoy está en primer libro de Crónicas, capítulo 22. Es muy desafiante este capítulo, hermanos, y me gusta cómo empieza. Dice el verso 1: Entonces dijo David: Aquí se levantará el templo de Dios el Señor y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Es muy interesante, hermanos, cómo se conecta un capítulo con otro. Ayer veíamos un evento muy difícil en la vida de David, el cronista, hermanos, que de alguna manera había estado mencionando a David solamente de la forma positiva. Hay un cuestionamiento sobre David referente al censo que realiza y se desencadena una serie de situaciones que va desembocando, hermanos, algo bueno. Algo que fue muy difícil, algo que lleva a David al quebrantamiento, al arrepentimiento, a pedir perdón, se transforma en algo bueno. Y es lo que esta mañana vamos a estar analizando, porque esta sección del capítulo 22, hermanos, es muy interesante porque se centra en decisiones que David toma antes de su muerte para asegurarse que ese templo que tanto añoraba se construiría. El comienzo que ya leí, el verso 1, marca la transición entre el episodio anterior y este nuevo episodio que vamos a ver a continuación, en donde David, hermanos, dice unas palabras hermosas. Este lugar es especial porque aquí el pueblo de Dios tendrá encuentro con él. Qué hermoso es, hermanos, esto, porque esto es similar a lo que dijo Jacob en Betel. Recordemos algo, Carlita, es un pasaje muy hermoso, igual cuando Jacob tiene un sueño y ve que hay una escalera que desciende y cómo los ángeles suben, bajan, y da en ese sentido un mensaje diciéndole a Jacob que él iba a ser de bendición, pero que esa promesa que dio Dios a sus antepasados, Abraham, a Isaac, le va a cumplir el darles un territorio. Y aquí David también dice lo mismo. Dice: qué hermoso lugar, qué maravilla es esta. Dios estableció una casa para mí, pero también mi descendencia establecerá una casa para Dios. Jacob dijo lo siguiente: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Si nos damos cuenta, en el caso de Jacob se cumplía la promesa de Dios en darles un territorio. En el caso de David se cumplía la promesa de Dios de hacer de él un rey que se prolongue su reinado a través de su dinastía. Dice el texto: tu reino no tendrá fin. A través de tu descendiente Dios establecerá un reino para siempre. Y qué trascendencia tiene que llega hasta Jesús esta mención del hijo de David. A Jacob, hermanos, se le recuerda esa promesa, y a David también se le recuerda esta hermosa promesa, y lo mismo dicen: qué hermoso es este lugar, aquí daremos sacrificio y holocausto al Dios que es fiel a sus promesas y es un Dios de pactos. Y nos damos cuenta, hermanos, que en esta introducción está afirmando que ahí va a estar en un lugar importante. Luego hay algo que me parece muy interesante, porque David sabe, por lo que Dios le dice, que su hijo sería quien construiría el templo. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo David está preocupado y ocupado en dejar todo listo para la tarea que realizará Salomón. Hay una frase que menciona David, como que da a entender, o pareciera ser como que subestima a Salomón, porque dice: pues es muy joven, y lo que va a hacer es un muchacho, y es muy grande el proyecto, es un muchacho, y lo que le depara es un proyecto muy importante, porque ese templo será referente del Dios grande que tenemos, decía David, y muchas naciones van a voltearnos a ver y decir: ahí adora el pueblo de Dios al Dios poderoso. En ese templo tiene el encuentro con Dios. Y nos damos cuenta, Carlita, que David está preocupado y ocupado en dejar todo listo para la construcción de este majestuoso santuario. Así es, hermanos, vemos en este capítulo 22 los preparativos no solamente para la construcción del templo, el lugar. Una de las cosas importantes para el pueblo de Israel era el lugar para adorar a Dios.
Y esto es muy importante porque ellos se sentían muy identificados, necesitaban dónde estar. Recordemos que cuando estaban en el desierto, pues se movían cada determinado tiempo y no tenían un lugar en específico. Pero cuando ellos ya están en ese lugar, en la tierra que Dios les había prometido, pues ellos, David, con todo el deseo de su corazón, quiso edificar casa para adorar a Dios, pero no se le fue permitido. Y entonces, en este capítulo 22 de Primero de Crónicas, hermanos, vemos todos los preparativos para el lugar y vemos todos los materiales que David empieza como a... Sí, empieza a recolectar, a empezar a tener para que su hijo Salomón pueda empezar con este proyecto. Pero es muy importante lo que Josué comenta. Si ustedes leyeron el capítulo 22, David se expresa a Salomón de una manera, sí, tal vez subestima su capacidad, podríamos decirlo así, porque se refiere a su hijo como un muchacho, alguien joven, tal vez alguien inexperto para la construcción de un templo que le llevó como más de 7 años, ¿no? Pero en este caso, hermanos, vemos la importancia de esta parte del lugar, de los preparativos, de quienes iban a colaborar para la construcción de este templo. David, todos los materiales son de la mejor, digamos, en nuestro tiempo, de la mejor calidad. Son materiales de primera. Ahí Crónicas capítulo 22 los va describiendo. Y me parece muy interesante este capítulo porque aquí Dios, al menos en la primera aplicación que yo puedo ver aquí, hermanos, es el interés por lo que nosotros hacemos en la obra de Dios. ¿Qué es lo que usted hace en la obra de Dios? ¿Le da lo mejor a Dios? ¿Es lo mejor de la mejor calidad? ¿Es su adoración? Pero bueno, vamos a irlo viendo en el desarrollo de este capítulo 22. Aquí estamos viendo el lugar y los materiales que David recolectó o juntó, digámoslo así, para la construcción de este lugar. Y recordemos, Carlita, que Crónicas es una historia que se vuelve a contar, es una historia recontada, y la trascendencia del templo es muy importante, porque está el cronista relatando algo, está diciéndoles, ese templo es tan importante, esta relación con Dios donde ellos tenían ese lugar de sacrificios es trascendente para ellos, hermanos. Tal es así que veíamos ayer que el terreno, David lo paga, no quiere que se lo regale, fue un costo muy alto. Vemos aquí que David se preocupa porque sean materiales muy buenos, que sean trabajadores muy capaces, que está todo casi listo, solo para que Salomón venga y comience a darle forma al proyecto. Entonces, hermanos, en ese sentido podemos darnos cuenta lo valioso que es el dejar enfatizado que se requería un santuario. Reitero esto, hermanos, su santuario, cuando ellos vuelven de la cautividad, está destruido. Y cuando se recuenta la historia, ellos se dan cuenta que lo prioritario, así como para David fue tener un santuario y buscó los medios para adelantar un poquito, ellos tenían como prioridad levantar un santuario. Ellos tenían como propósito, primero, antes que cualquier cosa, levantar un lugar de adoración a Dios. Por eso, hermanos, el cronista está enfatizando la importancia de este templo. Nos damos cuenta también, hermanos, que la grandeza de esta obra tenía que ser precisamente porque ese Dios maravilloso había sido fiel con ellos y también grande y poderoso. El capítulo 22 está compuesto de 3 secciones. Primeramente describe los preparativos iniciales de David. Nombró canteros, dice la palabra, hermanos, que él comienza a preguntar acerca de quiénes son los extranjeros, y toma extranjeros para hacer ese trabajo rudo. A diferencia de Salomón, ¿verdad? Pero él toma extranjeros para hacer un trabajo, por así decirlo, fuerte, y que estos canteros iban a extraer y labrar piedras preciosas, pero iban a ponerle forma a las piedras, más bien para poder construir. También juntó hierro, juntó bronce en abundancia y madera de cedro, algo que era muy cotizado en ese tiempo. Y hay una frase que me parece muy interesante. Dice, sin medida, no hay cuenta. Estas frases ayudan a comprender las enormes cifras que se mencionan en primero y segundo libro de Crónicas en relación, hermanos, al material que se estaba recolectando por parte de David. Imagínense, ya no quiso el autor ponerle cálculo ni más o menos cuantificar cuánto material tenían. Más bien dijo sin medida.
Es decir, era abundante ese material, era un material caro, cotizado, era un material, hermanos, para ese tiempo. Recordemos que los israelitas no manejaban bronce ni hierro. Tuvieron que pedir a los filisteos que proporcionen, que eran los que tenían como el monopolio de cómo hacer esas herramientas. Pero nos damos cuenta, hermanos, que David está poniendo todo de sí para dejar las bases listas, para dejar todo preparado para que Salomón, su hijo, construya. Y aquí, Carlita, viene un dato bastante interesante, porque por una parte David ya recolectó, ya reunió, ya juntó los materiales. Pero aquí viene una parte muy importante. David se acerca a su hijo y le da un discurso, le da un mensaje. Y el discurso de David a Salomón es un testamento. Así se le llama a esta forma de escritura, ¿no? Que ya la vimos, por ejemplo, con Jacob, con Moisés, cuando le da a Josué una serie de lineamientos, con Samuel. Bueno, este tipo de redacción son testamentarios porque buscan, hermanos, dejar un legado al siguiente que tomara la estafeta. Expresa aquí David su voluntad antes de morir, su última voluntad, su voluntad más preciada. Y esto lo hace en forma de encargos, de recomendaciones, de palabras de ánimo para su sucesor, que precisamente es su hijo. No sé usted qué sentiría de saber que usted es rey y que su hijo será el próximo rey. ¿No le preocuparía? Por una parte le alegraría saber que su hijo va a ser el próximo rey, pero no le generaría preocupación. No le generaría también, ay, mi hijo ya va a ser rey, pero yo lo conozco, sé que tiene muchas cosas buenas, pero también áreas que tiene que trabajar y está preocupado. Y David así está con su hijo. Y David le explica a Salomón el motivo por el que él no pudo hacer ese proyecto. Como diciéndole, Salomón, no sabes cuánto me hubiera gustado hacerlo, pero sabes, Dios te eligió a ti, no a mí. Porque, como dice el texto, él había derramado mucha sangre. David fue un hombre de guerra y por eso dice el texto que no se le permite. Pero imagínate como diciéndole, hijo, tienes una gran encomienda. Un privilegio que Dios le estaba dando. Exactamente, ni a mí me dejó Dios hacerlo. Y a ti te lo está permitiendo hacer. Pero además le recuerda las promesas para el próximo rey. Dice el texto que será un reino de paz y tranquilidad, diciéndole, ¿sabes qué? Tu reino será un reino de paz, a diferencia del de David, que fue un tiempo de mucha guerra, en donde David estuvo conquistando reinos, estuvo peleando para el territorio, volverlo a ganar. Entonces, la ventaja, por así decirlo, y la bendición de su hijo era que iba a tener un tiempo de paz y tranquilidad. De hecho, hermanos, la palabra Salomón se relaciona con paz. Y la paz y el reposo sobre Israel son un requisito indispensable para que se construya un templo. No se pudo haber construido un templo en tiempos de guerra o de violencia. No se pudo haber construido un templo en tiempos, hermanos, de situaciones violentas. El tiempo que están viviendo es un tiempo de bonanza, de paz. Es un tiempo donde ya hay un respeto por el pueblo de Israel y cesan las batallas. Y es en ese momento, hermanos, en donde se va preparando el cambio de gobierno, el cambio de pasar la estafeta al siguiente rey. Y nos damos cuenta, hermanos, que todo está listo. Los materiales, la paz que hay en la comunidad, en la sociedad, y que todo está ya preparado. ¿Pero qué? Algo le toca hacer a Salomón, ¿no? Algo tiene que hacer. Y lo que le dice su papá es, hijo, vive en rectitud y obediencia. No te apartes. David exhorta a Salomón que él será prosperado siempre y cuando cuide de poner por obra estatutos, decretos de Dios que mandó a Moisés desde sus antepasados. Y deja en claro el carácter condicional. Dice, esas promesas vendrán si tú te mantienes fiel a Dios y fiel a su pacto. Solo la obediencia garantizará la prosperidad prometida. Entonces, hermanos, de esta forma se comienza a cumplir el mensaje de Natán el profeta, cuando dice, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Y aquí, hermanos, a través de Salomón, se iba a cumplir esta profecía dada por Natán. Aquí vemos, hermanos, muchos consejos de parte de David a Salomón. Salomón era el que tuvo el gran privilegio, el honor de parte de Dios de construir esta casa.
Y aquí vemos a un padre y a un rey que se quedó con ese sentir, con ese deseo de construir este santuario. Sin embargo, Dios no se lo permite. Y hay algo muy importante aquí, hermanos. Salomón tuvo esa gran dicha, esa gran oportunidad de construir el santuario para adorar a Dios. Una de las cosas que para este pueblo era muy importante. Y recordemos que esto que el cronista viene recordando, se los viene diciendo una generación que está regresando. Ellos salen de Babilonia, salen de ese exilio a su tierra, pero a un lugar devastado, a un lugar donde ya no hay templo. Esto que estamos viendo hoy, hermanos, en el capítulo 22, todo lo que David había hecho, todo lo que había recolectado y lo que iba a empezar Salomón, este proyecto de hacer el templo. Esta generación que está regresando, esto se los está platicando y les está recordando esta generación que viene de Babilonia. Esto fue lo que se utilizó, esto fue todo lo que se hizo para construir el templo que ahora ustedes ya no tienen. Es el templo que cuando ustedes se fueron al exilio, los babilonios fue lo primero que destruyeron. Y les hace recordar a ellos lo importante que fue para estos dos reyes, uno el recolectar y el otro edificar este santuario, desde que ellos recuerden qué materiales hubieron, qué tipo de personas, o digámoslo así, el personal que entró a trabajar para la construcción de este templo, les recuerda a toda esta generación que viene regresando de Babilonia lo importante que era nuevamente reconstruir, porque ellos estaban llegando a esta tierra pero devastada, hermanos. No había templo, no había lugar para adorar, y ellos tenían que recordar lo importante y cómo ellos tenían que volver a construirlo, hermanos. Y que a Salomón, lo vimos en su momento, le llevó más de 7 años la construcción de este templo. Y yo quiero leer algo que está aquí en Crónicas 22 porque me gustó mucho. Y es en el verso 11 y se los voy a leer lo que David le dice a su hijo Salomón. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él había dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Y le dice: esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Estas palabras que David le dice a Salomón, pero ahora esto se lo está diciendo a una generación que está regresando de Babilonia. Y les dice los materiales, quienes tenían que volver a construir el templo, y lo más importante, y se los recalca, los decretos y mandamientos que Jehová le había dado a Moisés para ellos también. No solamente era la construcción y los materiales, no olvides los mandamientos y los decretos que Dios había establecido para este pueblo. Pero hay algo que me gusta también, y le dice a esta generación: te dé entendimiento y prudencia para que seas prosperado en todo. Recordemos por qué ellos se fueron al exilio, recordemos las razones por las cuales ellos llegaron hasta allá. No tuvieron prudencia, no tuvieron entendimiento, hicieron a un lado los estatutos y decretos que Dios les había dado desde Moisés, y esta fue la razón por la que habían caído en el exilio. Y ahora de regreso, Dios les da esta oportunidad de regresar a su tierra, de dejar de ser esclavos en Babilonia, de que tenían que volver a construir un templo, pero sobre todo, el entendimiento y la prudencia, y que en su corazón nuevamente se afiancen a los mandamientos que Dios les había dejado a ellos. Esto era muy importante para ellos, hermanos. Tenían que recordar, es como que a ustedes le estén volviendo a contar la historia de sus antepasados. Es lo mismo que a ellos les está sucediendo. ¿Por qué? Porque para Dios era importante que ellos no olvidaran por qué ellos habían caído donde están. Entonces, hermanos, aquí para nosotros, ¿qué Dios nos quiere decir esta mañana a nosotros? Es lo mismo. En el verso 13 me gusta mucho porque dice: esfuérzate y cobra ánimo, y no desfallezcas. Se parece un poco a lo que dice Josué en su momento, pero con otras palabras. Aquí lo dice el verso 13. Y es lo mismo que nuestro Dios nos dice. Qué bonita palabra, hermanos, para un año que está iniciando. Y Dios nos dice: esfuérzate, cobra ánimo, haz algo por la obra de Dios. Estate ahí en ese lugar donde tú puedes no solamente adorar,
sino tienes que servir. Este pueblo tenía que no solamente construir, tenían que meterse al servicio de la obra de Dios. Y hoy nuestro Dios nos está diciendo: cobra ánimo, sé prudente, ten entendimiento. Y por supuesto todo lo que esta palabra que cada mañana leemos, nuestro Dios nos dice: ponle en tu corazón y ponte a hacer algo en la obra de Dios. Comprométete con Dios, comprométete con la obra de Dios. Nosotros tenemos ahora actualmente lugares donde adorar. Tenemos ya, creo, un poquito más fácil esto. Y nuestro Dios está diciendo: aquí está. Hay muchas cosas que hacer en la obra, hay muchas cosas que podemos realizar, hermanos. No podemos decir, creo que ya todo está cubierto. No, hermanos. Y esto es lo que nuestro Dios, a mí me gustó mucho estos textos cuando leí este capítulo, porque pareciera que Dios me está diciendo: cobra el ánimo, ten entendimiento, sé prudente, pero sobre todo Dios te va a prosperar. No solamente te está dando las palabras para motivarte, sino que dice que te va a prosperar en esta tierra, prosperará tu familia, prosperará tu vida. Pero tienes que comprometerte. ¿Cómo le demuestras a Dios que estás muy agradecido, muy agradecida con Él? ¿Cómo demostrárselo? No solo diciéndoselo, hermanos. Tenemos que demostrarle a Dios cuánto agradecimiento tenemos por un año que comienza, tal vez por el trabajo que tienes, por la familia que tienes, por las situaciones que has vivido, pero al final de todo Dios te está acompañando. Y eso no lo debes de olvidar. Y es aquí lo que este pueblo tenía que recordar, la importancia no solamente de la construcción de un santuario para ellos, sino que también tenían que tener la palabra de Dios en sus corazones. Y como dices, Carlita, es muy parecido a lo que Dios le dice a Josué, muy parecido. Y le dice que se esfuerce, sea valiente en cumplir la palabra, en cumplir la ley, en cumplir las ordenanzas. Y me parece importante esto, que lo deja como base y que esa promesa que Dios hace, la va a cumplir y la está cumpliendo. A mí me gusta mucho cómo Dios a través de David le dice, hablando de Salomón: Él me edificará una casa y yo confirmaré su trono eternamente. Aquí hablamos, hermanos, de esa promesa de la dinastía davídica, que como vimos en el libro de Reyes, todos los reyes del sur fueron precisamente de la dinastía davídica, de la tribu de Judá. Y nos damos cuenta, hermanos, que lo último en este fragmento que hace David es hablar con los líderes de Israel. Es el último preparativo que le queda pendiente. Y esta referencia es muy interesante porque se dirige a los oficiales de Israel, a quienes les exhorta a buscar la guía del Señor de corazón y de alma. Les dice a esos líderes que están ahí acompañándole, les dice que se tienen que concentrar en servir a Dios, en esforzarse, en construir ese templo y de esa forma apoyar a Salomón en ese proyecto. Le dice: ustedes sigan amando a Dios, sigan sirviéndole con todo su corazón, con todo su ser. Ustedes son importantes, le dice David a los líderes, y les dice: pongan empeño en el trabajo. Pongan toda su atención en levantar ese santuario y así ustedes van a ver también bendición en sus vidas. Nos damos cuenta, hermanos, 3 preparativos hace David. El primero es reunir materiales. El segundo es hablar con el próximo rey, con su hijo, con el sucesor. Y yo me atrevo a pensar que David no lo veía tanto ahí como su hijo, sino como el próximo rey. Había como una dualidad de funciones. No es mi hijo, es mi sucesor. ¿Cómo le hablo? Bueno, tengo que hablar de las dos formas, como mi hijo, pero más aún, como el próximo gobernante de la nación de Dios. Y eso es muy importante, hermanos, porque ahí le está dándole consejo. Y por último, habla con todos los líderes, dialoga. David aquí nos muestra un liderazgo muy bonito, porque no llega a imponer: ustedes tienen que hacer tal. No. Le dice: ustedes sigan amando a Dios. ¿Cómo David se dirige a los líderes? ¿Sabe cómo motivarlos? ¿Sabe David que no es imponiendo, no es obligando, no es forzando, es diciéndoles: ustedes tienen el privilegio y la oportunidad de ser parte de algo histórico, un templo que no tendrá precedentes, un templo hermoso, un templo majestuoso? Todos los pueblos vendrán a ver y lo primero que preguntarán es: David, Salomón, llévanos a conocer ese templo. Salomón, llévanos. Y en el texto de Reyes vimos varios reyes que fueron a ver a Salomón y se impresionaron de muchas cosas, entre ellas del templo. Y David
sabe cómo hablar a sus líderes. Dice, saben, ustedes tienen un privilegio, háganlo, pensando en el que esto también será bendición para las futuras generaciones. Vemos los detalles, hermanos, tan importantes que David le deja a su hijo y al próximo rey. Era complicado para él, tal vez, ver su hijo y es el futuro gobernante, pero tenía que hablarle y decirle todas las cosas. Y hay algo muy importante, David había hecho el esfuerzo, hermanos, de recolectar todos los materiales, y le dice a Salomón, tienes todo para hacerlo, tienes todo, yo ya te dejé, casi le está dando a entender, ya te dejé todo listo. Tienes los materiales y tienes albaniles, tienes carpinteros. Ahí en el libro de Crónicas 22, ahí dice, tienes hasta el recurso humano para hacer el santuario, el lugar para adorar a Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer Salomón? Solamente hacerlo, ejecutar esto y tomar, ¿verdad?, todo lo que su papá le había dejado. O sea, hermanos, él nada más tenía que dirigir esta obra, pero le recuerda, yo ya te dejé todo esto, pero recuerda lo principal. Todos los mandamientos, todo lo que Dios había dejado, lo tienes que tener en tu corazón. Recordemos que los reyes tenían que tener una copia de la ley, y Dios fue muy específico y creo que muy claro cuando les dice todos los días las tienen que leer para que puedan tener bendición de parte de Dios, hermanos. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Todos los días lee la palabra de Dios, todos los días pon en tu corazón la palabra que te va a ayudar para guiar tu vida. Y aquí estamos viendo la construcción de un templo, hermanos. Y nosotros ahora, ¿qué construimos? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros, nuestros santuarios tal vez o están en proceso o algunos ya están terminados, pero tienes todo un proyecto de vida que tienes que construir. ¿Bajo qué valores? Aquí David le dice a Salomón, aquí tienes todo, solamente hazlo. ¿Bajo qué parámetros, bases o elementos tú construyes tu vida? ¿Bajo lo que la sociedad dice o bajo los mandamientos o lo que esta palabra de Dios te da o te ayuda? Y es que es nuestro caminar, es nuestra lámpara, hermanos. Todo lo que usted hace, Dios ya se lo dejó, y es lo mismo que David le dijo a Salomón, aquí está, y Dios nos está diciendo, aquí está todo, solamente tienes que hacer algo. Y me gusta mucho, cobra ánimo. Y te lo está diciendo en el 4º día de este año que está iniciando, y te dice, cobra ánimo, serás bendecido, serás prosperado, Dios te da la motivación, pero también te da la recompensa, y todavía te dice, nada es en vano de lo que hagas en mi obra. Tal vez al ser humano se le va a olvidar, pero a Dios no, hermanos, y al final de todo Dios, estás haciendo todo para Dios. Hay una parte que a mí me gusta, y casi no hago esto de traer la Biblia aquí, pero es que me gustó mucho esto porque yo lo tomo como algo que Dios nos está diciendo en esta mañana, y dice, poned pues ahora vuestros corazones y vosotros y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad. Fíjese lo que Dios nos está diciendo a nosotros también. Buscad pues a Dios. ¿Qué verso es? Es el verso 19. Okay. Y vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Dios. Nuestros ánimos, nuestros corazones en buscar a ese Dios. Y más adelante dice, y levántate y edifica algo. Lo que estás haciendo, está empezando un año, hermanos. ¿Qué estás haciendo en la obra de Dios? No seas espectador o espectadora en las bancas o en las sillas de una congregación. Sé parte de la bendición, sé parte del proyecto que Dios está iniciando en este año y que te está dando. Salomón tuvo un privilegio y David se lo estaba reflejando. Hijo, yo tenía las ganas, me quedé con las ganas de construir un templo a Dios, pero Dios no me lo permitió porque fui un hombre de guerra y derramé mucha sangre. Pero aquí David nos dijo, bueno, está bien. Él hizo y recolectó el material y le puso hasta a las personas que tenían que hacer esto. Salomón tuvo la gran bendición, no solamente de construir un templo, sino que su reino, Dios le dijo que iba a ser un reino próspero y de paz. Las dos cosas. Y es lo mismo que Dios nos dice. Hay bendición cuando servimos a Dios. Hay bendición cuando tu corazón y tu mente y tu vida la entregas a Dios y dices, todo es para Dios. Lo amo con todo el corazón. Hay que demostrárselo. ¿Se lo podemos decir? Sí.
pero las acciones hablan más que nuestras palabras, hermanos. Así que tomemos en cuenta hoy la palabra, el consejo de Dios a nuestras vidas. Está iniciando un año, es una oportunidad. Salomón tuvo el privilegio de hacer un templo. Usted tiene el privilegio de servir a Dios en su congregación y además le recuerda a una generación que viene regresando del exilio. Cobren ánimo, busquen a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y Dios iba a prosperar nuevamente a esta generación que estaba saliendo de Babilonia. Así es, hermanos, y quiero concluir diciendo algo del trágico error de David, es decir, de censar a este pueblo y de buscar en el número de su ejército su fuerza. De ese error que cometió surge algo bueno: la compra de un terreno que sería el sitio donde el templo sería construido, el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Cada vez que el pueblo fuera al templo, recordaría que Dios es su verdadero rey y que todos, incluso su rey humano, es falible y sujeto a fallar. El único que no falla es Dios. Les quedaba clarísimo que el rey seguía siendo Jehová de los ejércitos. Y podemos mirar, hermanos, cómo Dios encauzó todo. Porque cuando cometemos alguna falta, como en el caso de David, nos arrepentimos, pedimos a Dios nos perdone, nos restaure, Dios se encauza para bien todo, aún nuestras equivocaciones. Aquí podemos ver cómo empezó el capítulo anterior con cosas muy fuertes, como David, a pesar de lo que le dijo Joab, no lo hagas. Dijo, no, yo quiero contarlos, cuéntalos y quiero saber cuántos son. Y cuando vienen calamidades al pueblo por ese pecado de David, eran noticias muy tristes, muy alarmantes. Una peste que cae sobre una nación y comienza a destruirla. Cosas muy fuertes terminan en la compra de un terreno. Terminan en que en ese terreno levantan un holocausto, un sacrificio. Terminan en el que ese terreno, en donde se detiene esa plaga, ahí se va a construir un santuario para Dios. Hermanos, cuando confesamos nuestras faltas, se abre el camino para que Dios saque una buena obra de una situación mala. Cómo Dios transforma toda esta historia. Así como transformó la historia de su pueblo, que estaba cautivo en Babilonia, ahora estaba transformando esta historia para bien, y eran libres. Y eran libres para ir a adorar, como tanto lo deseaban en Egipto, ¿no? Cuando decían, de parte de Moisés, que Dios dice que dejes que vaya 3 días de camino a adorar. Y ahora, después de Babilonia, ya podían con libertad ir a adorar a Dios. Pero antes tendrían ellos que hacer conciencia de la importancia, que lo primero que tenían que hacer era levantar un santuario para que a través de él ellos tengan una conexión, una relación con Dios. Dios dijo a David que él no sería que construir el templo. Es otra cosa que me pareció importante. En su lugar, la tarea sería para Salomón. David lo aceptó. Lo aceptó con buen gusto, lo aceptó con gracia. No se sintió celoso de su hijo por el hecho de que él lo haga y no él. No se sintió desechado por Dios. No sintió nada negativo, al contrario, hizo todos los preparativos para dejar listo a su sucesor el trabajo de la construcción del templo. De la misma forma, hermanos, debemos dar los pasos para preparar el camino a las nuevas generaciones para que encuentren y cumplan el llamado de Dios para sus vidas. Dejémosle las bases listas. Salomón preparó todo, y a veces, ¿saben qué pasa, hermanos? Quizá como con Salomón, solo nos preocupamos porque tengan algo material. ¿Qué voy a heredar a mi hijo? Un terreno, una casa, ¿qué le voy a dejar? ¿Y sabe qué es lo más valioso que le puede dejar? El consejo que le dio David a Salomón. No te apartes de esa palabra. Y seguro estoy que Salomón atesoraba el mensaje de Dios en su corazón. Lo estaba equipando desde mucho antes para hacerlo el próximo rey. Tarde o temprano sus hijos tendrán que tomar sus propias decisiones. Pero debe asegurarles de que usted les ha ayudado, a que le ha entregado las herramientas a sus hijos para construir una relación con Dios. Debe asegurarse que usted, así como con David, se preocupó para que su hijo pueda tener un buen gobierno. Su hijo
No sabemos finalmente a qué se dedique, pero no nos debe preocupar si sabemos que usted le ha enseñado a orar, a leer la palabra, saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, saber la importancia que es congregarse, participar en la iglesia, tener comunión en la comunidad de fe. Si usted ha sembrado eso en su generación, mire, no debe preocuparse. David sabía que se podía descansar tranquilo, porque todo lo había puesto en manos de Dios y porque él había preparado todo lo que estaba a su alcance para que el próximo rey pueda continuar esta obra. Así es, hermanos, es un buen enfoque el que acaba de dar Josué, realmente me gustó, no lo había visto de esa manera, pero sí es cierto, tiene toda la razón en esta parte, hermanos, como David le deja todo y le deja las bases a Salomón, pero le recuerda no solo el material y las personas, no te apartes de los mandamientos, no te apartes de buscar a Dios, le deja antes que todos los materiales para un templo, le deja lo más importante, no te apartes de Dios, porque Él es el que te va a ayudar en todo el gobierno mientras él fue rey, hermanos. Y realmente no es que sea malo que usted le herede algo a sus hijos materialmente, no. Pero lo más importante es que usted siembre en ellos ese temor y ese amor por respeto a Dios, la palabra de Dios, que usted les enseñe todas esta palabra que es la que les va a ayudar en todo el caminar y en toda la vida. Usted no va a estar siempre con ellos van a crecer y tomar sus decisiones, pero si usted se cerciora y les enseña, como se los dijeron, enséñenle a sus hijos el amor, el temor y el respeto a Dios, la palabra, los mandamientos que este libro, usted puede estar muy tranquilo, muy tranquila, y como dice Josué, de lo que se dedique, pero usted sabe que dejó esa palabra, esa enseñanza en sus hijos, y es lo mismo que les estaba dando Dios y recordándole a esta generación que viene regresando de Babilonia, hermanos. Es muy importante dejar las bases a su generación. Recordemos que Crónicas se lo está volviendo a contar a todos ellos que regresan. ¿Usted qué le está enseñando a sus hijos hoy, en estos días? Usted los lleva a la escuela, ahí les enseñan algo, una cuestión académica, pero usted como padre, como madre, responsable delante de Dios por la formación espiritual que le da a sus hijos. No es otra persona más que usted. Usted tiene la autoridad que Dios le dio como padre, como madre sobre ellos. Así que, hermanos, tomemos el consejo de Dios en esta mañana, ¿no? Estuvo muy, muy interesante el capítulo 22, hermanos. Así que, pues adelante, hermanos, cobren ánimo y edifiquen todo para la obra de Dios. Así es, hermanos. Así que esta enseñanza seguro estoy que es de mucha bendición para nuestras vidas.